Bueno, en este vídeo voy a ver la reforma constitucional que está en el título 10 de la Constitución Española y abarca los artículos del 166 al 169. Son 4 artículos. En el artículo 166 nos habla de la iniciativa. La iniciativa de la reforma constitucional se ejerce según los términos previstos en el apartado 1 y 2 del artículo 87, que nos indica a quién corresponde la iniciativa legislativa, a quién le corresponde proponer esa iniciativa para la reforma. Y según nos dice los artículos 87.1 y 87.2 de la Constitución, les corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. O sea que esa iniciativa, según el punto 1, nos dice que corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Luego el artículo 2 del mismo, o sea, el punto 2 del artículo 87 nos dice que también le corresponde la iniciativa a las asambleas de las comunidades autónomas. Pero, ¿cómo lo podrán hacer? Pues podrán hacerlo, uno, solicitando al Gobierno la adopción de un proyecto de ley, un proyecto de ley, que esto a veces me confunde muchísimo, porque proyecto o proposición, pues no es proyecto de ley, gobierno, proyecto, o dos, la segunda opción sería remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Es decir, la iniciativa de la reforma de la Constitución le corresponde, según el artículo 87.1 y 87.2, al Gobierno, al Congreso o al Senado. O bien también a las asambleas de las comunidades autónomas, pero lo podrán hacer o bien si lo solicitan al Gobierno con un proyecto de ley y si lo solicitan al Congreso, a la mesa del Congreso, con una proposición de ley, presentando o delegando un máximo de 3 miembros para que defiendan esa proposición. Entonces, los proyectos de reforma de Constitución, nos viene el primero, que tiene el nombre de reforma. El artículo 167 tiene reforma ordinaria o la reforma normal, dijéramos. Y esos proyectos de reforma deberán ser aprobados por mayoría de 3/5 de cada Cámara. Deberán ser 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión paritaria de diputados y senadores, como una comisión. Si ellos no se ponen de acuerdo, no se aprueba por la mayoría, pues se hace una comisión paritaria de diputados y senadores que presentarán un texto que será votado por el Congreso y el Senado. También, de no lograrse mediante el apartado anterior, mediante esa comisión, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Es decir, si una vez, primero, el proyecto de reforma constitucional, según el 167, que es en la manera ordinaria, si no hubiera acuerdo entre ambas cámaras, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto, que será votado por el Congreso y el Senado. Si no se logra obtener ese voto, siempre que el texto hubiera obtenido la mayoría absoluta del Senado y el Congreso por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, o sea, es de manera potestativa, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. ¿Esto se puede llevar a referéndum? Sí, pero si lo solicita ¿quién? Pues 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras y dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Si no, pues no se llevaría a referéndum. Esta sería el 167,
Y ahora vamos al 168, que sería la forma agravada o el procedimiento agravado o reforma especial. Especial es porque necesita de un voto de una mayoría de 2/3 de ambas cámaras, o sea, es que es más complicado que se pueda aprobar. Las reformas esenciales de la Constitución, que está en el artículo 168, cuando se propusiese la reforma o la revisión total de la Constitución o de una parte, de una parte que afecte o bien al título preliminar, o bien al capítulo 2 de la sección primera del título primero, o bien al título 2, que es el título de la corona. Es decir, si alguien solicita la revisión de la Constitución o de una parte que afecte a estos artículos, a estos títulos, como es el título preliminar, que es los artículos del 1 al 9, o bien del capítulo segundo de la sección primera del título primero, que corresponde a los artículos 15 al 29, o bien del título segundo, que corresponde a la corona, que engloba los artículos del 56 al 65. Si fuera así, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara. 2/3. Y a la disolución inmediata de las Cortes. Es decir, si se aprueba por 2/3 de cada cámara, aprobada la reforma, o sea, se procede a la disolución. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su rectificación. Aquí no hace falta que haya una solicitud de los miembros, aquí directamente se lleva a referéndum. Entonces, las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado también por 2/3 de ambas cámaras. Entonces, recapitulemos. El artículo 168, que es un procedimiento agravado de la reforma, cuando se propusiera o bien la total revisión de la Constitución o bien una parcial que afecte al título preliminar del 1 al 9, al capítulo segundo de la sección primera del título primero de los artículos 15 a 29 o al título segundo, que corresponden a los artículos del 56 al 65. Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Luego, las cámaras elegidas deberán ratificar esa decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. O sea, la nueva cámara aprobará el nuevo texto constitucional con 2/3 de ambas cámaras. Y aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. El artículo 169, que es el último artículo de la Constitución española, nos habla de la prohibición de la reforma, que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados de excepción, que vienen detallados en el artículo 116. Los estados que son de alarma, excepción o de sitio. Y con esto daríamos por finalizado la reforma constitucional.